el hombre ha tratado de evolucionar los espacios en los que se mueve, tanto los íntimos de la casa como los de socialización de una comunidad, como puede ser una ciudad. Y el Renacimiento puso como canon estético y como medida de la arquitectura al hombre. Y estas ciudades que se fundaron un poco con el recuerdo de las ciudades españolas guardaron esa proporción. Uno admira mucho una ciudad como Nueva York, pero se siente perdido, minúsculo, completamente anónimo. El habitante de Nueva York es la masa, el habitante de Popayán es el individuo. Tú vas por las calles de Popayán, estás en la plazuelita de Santo Domingo o frente a la ermita y aquello no te apabulla, sino que te acoge. Es un marco psicológico que uno percibe inmediatamente. En el mundo de hoy, donde la vida en muchas de las grandes ciudades se ha convertido en una experiencia difícil, estresante y sin esperanza, encontramos en el sector histórico de Popayán un remanso, un escenario que nos brinda un sentido de escala humana, que es prerequisito para la salud mental y la autoestima de las personas. Debemos valorizar este escenario, ya que tiene el potencial de ser uno de los lugares más agradables y humanos en todo el continente. Por siglos, Popayán brindó a sus habitantes una calidad de vida excepcional, como pocos otros lugares en el continente americano lo han podido hacer. Por eso, se creó un plan especial de manejo y protección para proteger a la ciudad, que por ley tiene que ser implementado, especialmente porque en ese plan también radica una excelente salida económica para la ciudad. Como Medellín Ciudadana, hemos apelado al señor alcalde de Popayán, quien nos ha autorizado, con el apoyo de un profesional de la alcaldía, a iniciar la construcción de una propuesta de creación de dicho ente gestor. Esta labor irá a estudiar juiciosamente los documentos producidos por el Ministerio de Cultura sobre la temática, en particular el estudio de casos sobre los PET de 5 ciudades patrimoniales de nuestro país, el cual hemos tenido la oportunidad de conocer. Para esta ocasión y para el PEMP, el Ministerio de Cultura nos pidió elaborar un muestreo, una encuesta tipo muestreo, para hacerse una idea de qué es lo que la gente estaba pensando sobre el sector histórico de Popayán. Bajo la dirección de Tomás Castrillón, todo el equipo técnico entró en una profunda discusión sobre si era un muestreo o si debíamos avanzar, no solo cuantitativamente, también cualitativamente sobre las apreciaciones del sector histórico. Por eso fue que se tomó la decisión de triplicar el número de encuestas pedidas y de ampliar los sectores que el Ministerio pedía. Por eso se consulta no solo a los residentes, se consulta también a los usuarios, se consulta a los comerciantes, incluso a personas del comercio ambulante y estacionario que hacen ocupación de espacio público. Después de aclarar esto con el Ministerio,
se cuenta con su aval. No fue un trabajo fácil, fue un trabajo que se desplegó por cerca de 4 meses, tal vez 5, consultándole a la gente cómo ve, cómo siente, cómo aprecia y qué espera que se haga con el sector histórico. La noción de ciudad blanca, de ciudad culta, de ciudad religiosa, se reafirma a través de todas las encuestas. Empiezan dentro de ese diagnóstico percibido lo que la gente siente como el temor respecto de la inseguridad, la soledad, que es un factor ya más que sentido después de ciertas horas en la noche. Después de las 6 de la tarde empieza un proceso de desvitalización de especialmente el sector monumental, donde están asentadas la mayoría de las instituciones nacionales, departamentales y locales. Bueno, fortalezas, oportunidades, amenazas surgen de este muestreo, de esta encuesta hecha sobre más de 1.600 personas. Si tenemos un sector histórico donde el comercio todo va a 1000, nos está desplazando y nos está quitando los espacios de la vivienda. Estamos realmente en crisis. Las normas están. Se han olvidado los gobernantes que lo importante es la calidad de vida del habitante. Y eso es lo que busca la norma. Es por primera vez en Colombia se plantea una norma, primero desde lo social y luego el edificio, priorizando al individuo, el habitante, al ser que está aquí en la ciudad, al colectivo habitantes. Yo felicito a Popayán por ese trabajo que han hecho con el PEM y por lo que les queda por hacer. Popayán se volvería un ejemplo no de ciudad simplemente, sino de una manera de vivir. Nosotros tenemos que aprovechar esta ciudad, el clima, sus condiciones. No podemos pensar, creo, que el progreso de Popayán sea vivir por allá en un conjunto cerrado en las afueras, ir en un carro grande con aire acondicionado a un centro comercial a pasar la tarde. Creo que Popayán tiene las posibilidades de una ciudad europea donde la gente más bien camine, vaya a comprar el pan, pero mejor todavía porque es una ciudad pequeña que puede tener unos espacios peatonales maravillosos, una vegetación tropical espectacular. Y el PEN claramente es un trabajo serio con base en conocimiento de expertos que puede fortalecer ese centro que le produce a los ciudadanos de Popayán calidad de vida, les mejora la vida, les genera actividad económica, les atrae turismo, les genera negocios. ¿Por qué Popayán no puede diseñar su propio transporte pintoresco que lo identifique como una nueva identificación del siglo XXI al Popayán del futuro y no seguir con las mismas respuestas de los mismos buses impersonales cuando podemos crear una nueva personalidad? Cualquiera que produzcamos, así sea de movido con motor a combustión, movido con motor eléctrico, movido por cualquier tipo de mecanismo o de argumento fisiológico, se pueda dar en Popayán y que identifique a Popayán. Puede ser tema de un concurso nacional o internacional de diseño específico para la ciudad de Popayán. Es una política mundial la de recuperación de sectores históricos. Fundamentalmente sí apunta a un fenómeno que es también mundial, que es la fuerte migración de los sectores rurales hacia los sectores urbanos. Las estadísticas nos evidencian cómo en menos de 50 años se pasa de una ocupación de lo urbano del 36% a una ocupación que se aspira hacia el 2019 muy superior al 80%.
esas densificaciones en tan corto tiempo generan unas problemáticas sociales, ambientales muy grandes. Y es dentro de esos escenarios que surgen políticas como los planes de ordenamiento territorial y como los planes especiales de manejo y protección de sectores históricos. La idea tanto de los ordenamientos territoriales como de estos planes especiales es, por un lado, generar acciones de revitalización, de recuperación de patrimonio ya perdido, como también una labor de prevención, de tener unas alternativas, unas salidas de espacios de vida digna para estas grandes masas que se prevé a futuro llegan a asentarse en las ciudades. Hoy estamos padeciendo una muy fuerte concentración en las áreas que denominamos suburbios, con calidades de vida pésimas para sus residentes, personas en situación de desplazamiento, personas con un alto nivel de vulnerabilidad social, económica, que tienen que asentarse en territorios no propicios, cuando a la vez estamos siendo testigos de unos procesos de dejación de los sectores históricos. Dentro de ese marco, y por esas razones, se da al municipio de Popayán la oportunidad con el Ministerio de Cultura de generar el Plan Especial de Manejo y Protección del Sector Histórico, que fue aprobado mediante resolución, por así determinarlo la ley, en el año 2010. El equipo que participa en todo este proceso de construcción, de elaboración de diagnósticos, de elaboración de propuestas para la preservación, fue un equipo payanés básicamente, de gente muy comprometida con la ciudad, de gente que desea que la ciudad tenga una nueva oportunidad de vida bajo otras condiciones. Junto con el Ministerio, el acompañamiento permanente del Ministerio de Cultura, el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, de la Gobernación del Cauca, de la Agencia de Cooperación Española, se produce un documento complejo, un documento que contiene un documento ejecutivo, una cartografía, unas propuestas para la revitalización, pero que ante todo se dio a la tarea de dejar como fuente, como en necesidad primaria, la del fortalecimiento del tejido social, para que se entienda que es a través del fortalecimiento del tejido social, de la participación comunitaria, de la permanente acción y fortalecimiento de la institucionalidad, como realmente recuperamos un sector tan valioso, no solo para nosotros los payaneses, sino para la nación colombiana, dado que es un patrimonio de categoría nacional. En el video anterior a este, en la primera parte de esta serie, varias de las personas que hablaban allí mencionaban muy acertadamente cómo las ciudades se van transformando. Las ciudades son seres vivos. Lo mismo nos sucede a nosotros. Entiendo que más o menos cada 7 años todas nuestras células, posiblemente con excepción de las células cerebrales, se renuevan. O sea, nosotros somos nuevos en un altísimo porcentaje cada 7 años. Y sin embargo seguimos siendo los mismos. Se mantiene un hilo conductor que es lo que se llama la identidad. Popayán, si lo miramos, es una ciudad que tiene que aprender a convivir. Aquí tenemos gente muy destacada, familias influentes de la tradición payanesa, y a la vez tenemos 2/3 de gente que han venido del campo, que no tienen ninguna relación con la ciudad y no tienen idea de qué es una cultura ciudadana, porque están acostumbrados a un espacio muy distinto que es rural, con prácticas sociales muy distintas que en una ciudad densamente poblada no puedes practicar. Entonces, lo que yo observé es que los patojos no conocen a esta gente, ni viceversa, ellos no conocen ni Popayán, ni los patojos, ni la cultura que representan. Entonces, una coexistencia que no lleva a buenos términos porque un grupo piensa y habla mal del otro. Así que hay muchos prejuicios que hay que superar. A mí me parece es muy importante buscar caminos que permiten de que cada grupo manifiesta su capacidad, su cultura, sus valores y que el otro grupo entiende. Ese es el gran reto que tiene una ciudad
como Popayán, con todo lo que tiene de valioso, es transformarse, pero manteniendo ese hilo conductor que dice que a pesar de esas transformaciones sigue siendo Popayán. Entonces tiene todo el reto de absorber, digamos, toda esa turbulencia que está llegando cuando todos los municipios que antes eran, entre comillas, antiguas colonias de Popayán, están volcándose ahora, y yo insisto en que están enriqueciendo en mucho sentido la ciudad, pero ahí hay un reto de doble vía. Por una parte, Popayán, el absorber toda esa fuerza, toda esa vitalidad e incorporarla a ese hilo conductor, y por otra parte, el de todas las colonias del Cauca, de toda la gente que está llegando, particularmente gente joven, de quererse integrar a Popayán. Entonces, esto se puede concebir perfectamente por espacios sociales, ¿no es cierto?, que en parte existen, pero en forma muy dispersa, en forma más sistemática. Y uno de esos temas puede ser, por ejemplo, la gastronomía, pues un bien no tangible, como se dice, cultural, donde se ve la riqueza que la gente puede manejar en esos temas. Esto genera orgullo, genera ingresos, da empleo para mujeres especialmente, entonces tiene muchos atractivos y permite comprar el insumo de las zonas de origen. Porque la población payanesa, los 300 y pico mil personas que somos ahora, viene de todos los municipios del Cauca. Somos del Cauca y vivimos en Popayán. Y como somos del Cauca y respetamos nuestro habitar caucano, respetamos el vivir en Popayán. Sabemos que en el Cauca los espacios son abiertos. El circular se hace de acuerdo a tu estado anímico porque son espacios amplios, son grandes montañas. Pero cuando nos congregamos en Popayán, nuestro comportamiento y nuestra convivencia se debe de hacer en términos de la coexistencia con los otros caucanos que como nosotros también estamos en Popayán. Los que tuvimos la fortuna de nacer y de pasar ya sea infancia o como en mi caso adolescencia en Popayán, como que el hecho de salir a la calle y encontrarse indígenas guambianos o misac o paeses o encontrarse negros, pero saber uno además entender directamente que unos son los del norte del Cauca, que son distintos de los del Pacífico, que son distintos de los del Patía, que son distintos de los de Tierra Adentro. Toda esa diversidad maravillosa es como obvia. O sea, uno crece con eso. Es cuando uno va a otras ciudades donde es mucho más homogénea la población, donde hay una diferencia, digamos, notable por estrato socioeconómico, pero no notable desde el punto de vista étnico, se da uno cuenta del enorme valor que tiene el Cauca en ese sentido. Si tú vas a Madrid o vas a Roma o vas a Londres o vas a Barcelona, te vas a encontrar que todas estas ciudades que fueron capitales imperiales hoy son, para ponerlo en términos de la Constitución colombiana, completamente pluriétnicas y multiculturales, porque todas sus excolonias se han volcado sobre esas ciudades y les están dando una nueva vitalidad y un nuevo significado. Y eso le está pasando en escala a Popayán, cuando toda la población, y repito y valoro que sean en especial gente joven de los municipios periféricos digamos de la ciudad entre comillas imperial que era Popayán, se han volcado ahora sobre Popayán. Y creo que Popayán nunca había sido tan reconocida como ahora como la capital del Cauca. ¿Por qué? Porque ahora la gente que está en Popayán, que tiene sus familias en otros municipios, pero que tiene una rama importante de esas familias aquí en Popayán, por primera vez está sintiendo que esta ciudad también les pertenece, que esta ciudad también es de ellos. Entonces hay que abrir espacios que permitan la construcción, que permitan, digamos, que todos esos valores que aportan sean digeridos, sean incorporados a la identidad de Popayán, que necesariamente se va a transformar, y también que digamos, toda esa tradición histórica, cultural, ecológica, arquitectónica que tiene Popayán también pueda irse siendo apropiada cada vez más por los nuevos habitantes. No solamente estamos los payaneses, también están los de Mercaderes, los del Tambo, estamos todos y todos debemos de convivir de acuerdo a unas costumbres, las de la ciudad, en la que nos movemos por unas calles
respetamos un circular en esas calles, un no parquearnos. Incluso cuando nos recreamos y divertimos, no debemos impactar al vecino con nuestro ruido generado por nuestra recreación. Cuando estamos viviendo la vida, no podemos afectar la vida de los demás. Estamos en la adolescencia y toda adolescencia es complicada y toda adolescencia es turbulenta, pero creo que a medida que vayamos, se vayan decantando, digamos, esas dinámicas, se vayan decantando esas fuerzas, va a surgir una ciudad nueva y que puede perfectamente ser una ciudad tan maravillosa como ha sido Popayán en otras épocas. Claramente el centro histórico de Popayán es una joya para Colombia y para el mundo, y manejarlo bien es fundamental para que haya una protección del patrimonio, pero también para que haya vida en donde sea posible, se generen inversiones nuevas, aprovechamientos creativos, negocios, vivienda de todos los estratos. Nuestros cerros tutelares deben ser nuestros, no deben ser ajenos, cerrados a la posibilidad de que el habitante los disfrute. Ahora, por inseguridad, nadie se atreve a ir a los cerros tutelares. Ayer en la tarde era impresionante ver en esa tarde soleada absolutamente Tuquio el Morro, lleno de personas que estaban disfrutando de un atardecer. Pero miren que es un sitiecito, cuando podemos tener muchos lugares de esos en esta ciudad. Las murallas hay que quitarlas, las medidas de seguridad deben ser otras, y el Estado exigirle que nos garantice la seguridad. Creo que tenemos que tener imaginación, construir una sociedad más igualitaria. Esta ciudad además así va a ser muy fértil para el arte, para la creatividad, eventualmente para las industrias del conocimiento. Definitivamente creo que Popayán puede ser un sitio de extraordinaria calidad de vida, y además que transforme esa extraordinaria calidad de vida en desarrollo económico y bienestar económico también. Pero con las añoranzas no vamos a realizar nada. Hay que volverle a la gente a decir que hay que preocuparse por la ciudad. Es una ciudad que vale la pena, es una ciudad que nos hizo inteligentes, que nos hizo cordiales, que nos enseñó a leer, que nos enseñó a escribir, que nos enseñó que la vida se prolonga y nuestro recuerdo se prolonga. Es que nosotros no morimos, Diego. Nosotros tenemos que seguir viviendo, aunque sea en el recuerdo de unas 3 o 4 personas cuando nos vamos. Popayán tiene ese encanto, el de la evocación. En las ciudades grandes no se puede porque no hay tiempo, te empujan, te sacan del panorama, porque tú te quedas ensimismado de pronto viendo una fachada, de pronto viendo el cielo. Eso ya no se puede hacer en las ciudades grandes. A Popayán hay que quererla como una niña de 16 años y cuidarla y decirle que existe lo feroz, que es el olvido, que es el descuido, que es la politiquería, que es la ciudad abandonada. Pero como yo sé que hay mucha gente que la ama, pues hay fe y hay esperanza.